lo largo de la historia, la humanidad ha sufrido varios sucesos catastróficos, sin embargo hay palabras que llegan a producir temor, incluso, psicosis, por ejemplo pandemia. Y hoy vas a entender el por qué, porque causa una simple palabra mucho temor en la gente. Prepárate porque hoy te contaré las 5 pandemias más letales en la historia de la humanidad. Desde inicios del año 2020, la ciencia trabaja a contrarreloj en la investigación de la COVID-19. Declarada en marzo pandemia, las cifras del coronavirus continúan en ascenso, sin embargo las cifras del COVID-19 aún están lejos de sus competidores más letales en la historia. Tal es el caso de la gripe española. La gripe española mató entre los años 1918 y 1920 a más de 40 millones de personas, y no es para nada que en la actualidad le tengan temor a una pandemia. Pues ocurrió apenas hace 100 años y fue tan masiva que se pueden ver fácil registros históricos en prensas de lo que aquello fue. Aún en el mundo quedan muchas familias, en especial en la parte de Europa, que perdieron a un familiar por culpa de la gripe española. Dado que se transmite de la misma manera que la gripe común, fue muy difícil en especial en ese tiempo prevenirla. A eso debes sumarle que en esos años ocurrió la Primera Guerra Mundial, cosa que no solo esparció el virus, sino expuso a millones de personas a ser vulnerables a este horrible mal. Los síntomas eran espantosos, los pacientes desarrollaban fiebre e insuficiencia respiratoria, la falta de oxígeno causaba un tono azulado en el rostro, las hemorragias encharcaban de sangre los pulmones y provocaba vómitos y sangrado nasal, de modo que los enfermos se ahogaban con sus propios fluidos. Como dato, la Primera Guerra Mundial mató a más de 40 millones de personas, la gripe española a más de 50 y 60 millones de personas. Número 5. Número 4. Esta pandemia ocurrió en el siglo XX, y sin duda mostró lo peor de la humanidad, porque hubo demasiada discriminación. Al principio la asociaron que solo les daba a la gente homosexual. Semejante ignorancia solo hizo que el virus se agravara, y así fue como millones de personas se descuidaron. Para cuando se esparció el virus en hombres y mujeres de África, Europa y Estados Unidos, ya era demasiado tarde. Miles de millones de dólares gastaron para educar a la gente, y seguramente tú tuviste alguna exposición sobre el SIDA, y que es necesario usar un condón al tener sexo para protegerte. A pesar de que en la actualidad es tratable, no hay cura aún conocida. Sus síntomas más comunes son fatiga, fiebre, malestar y pérdida de apetito, sudoración nocturna, inflamación es más común en las ingles y sobre todo pérdida de peso. Como debes saber, el virus del SIDA no te mata en sí. Este destruye tus defensas a tal grado que quedas expuesto a cualquier enfermedad, y es ahí que hasta una gripe común puede acabar con tu vida. Se estima que la pandemia del SIDA se ha cobrado la vida de unos 39 millones en todo el mundo. Número 3. Uno de los mayores genocidas conocidos en la humanidad, llegó a matar estimadamente unos 70 millones de personas en tan solo 6 años. Y cambió para siempre la historia en Europa. Su paso en el mundo fue tan devastador y aterrador y oscuro que incluso a 700 años después, la has escuchado nombrar varias veces. La peste negra tuvo un impacto pavoroso, era un huésped inesperado, desconocido y fatal, del cual se ignoraba tanto su origen. Por otro lado, afectaba a todos, sin distinguir apenas entre pobres y ricos. En tan solo Europa aniquiló a más de 25 millones de personas, y en todo el mundo unos 50 millones más. La peste negra era pues una zoonosis, una enfermedad que pasa de los animales a los seres humanos. El contagio era fácil porque ratas y humanos estaban presentes en graneros, molinos y casas. La bacteria rondaba los hogares durante un periodo de entre 16 y 23 días antes de que se manifestaran los primeros síntomas. Ocasionaba fiebres altas, tos sanguinolenta, sangrado en la nariz, ataques de sed, el ganglio linfático inflamado, y recibía el nombre de bubón. De donde proviene el término peste bubónica, y por último podían tener gangrena.
Una persona con la enfermedad era muy fácil de reconocer que estaba infectado, y era apartada de la sociedad con odio. Hijos e hijas, abuelos eran desterrados y expulsados de las ciudades. Número 2. Al llegar hasta este punto del top, ya te darás cuenta lo importante que son las vacunas y tratamientos en la actualidad. Pues este virus acabó con más de 200 de millones de personas y se le conoce hace más de 3000 años. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa, y si no se trata puede causar la muerte. Antes que la vacuna se introdujera en el año 1963 y se generalizara su uso cada 2 a 3 años, se registraron importantes epidemias que llegaban a causar cerca de 2 millones de muertes al año. Y tan solo en el año 2017 murieron 110.000 personas, de ellas menores de 5 años, a pesar de existir la vacuna. El virus del sarampión es muy contagioso, y se propaga por la tos y los estornudos, o el contacto directo con secreciones nasales o faríngeas infectadas. Esta es la razón por la cual deben vacunarse los niños, pues esta previene una enfermedad mortal. Número 1. Probablemente ya tengan en mente quién se lleva la corona en este top. Pues este virus era el más temido en la humanidad. Se trata de la viruela, y se calcula que tan solo en el siglo XX, provocó unas 500 millones de muertes. Solo el 30% de los infectados solían salvarse. Era literalmente una sentencia de muerte. Acabó con generaciones enteras, y a pesar de que hoy está declarada erradicada, existen registros históricos recientes de personas que se curaron pero sufrieron graves secuelas como deformidades. Se contagia muy fácilmente. Sus síntomas incluían fiebre masiva y fatiga. Después la enfermedad producía una característica, erupciones en la piel cuyas manchas se convertían en pústulas que formaban cicatrices. La viruela era causada por el virus variola, y es una de las enfermedades más atroces que existió. Se sabe que en la actualidad hay 2 muestras del virus, una muestra está en territorio ruso, mientras la otra la conserva Estados Unidos en Atlanta. El motivo es tema de debate. Espero y te haya gustado este video diferente a los demás. Si te gustó, házmelo saber para seguir con más videos así. Les ha hablado Volcanes de México y de otros lados.